Muy buenas jóvenes, bienvenidos a la clase número 4 del curso de Historia de Centroamérica con énfasis en Costa Rica. Hoy vamos a hablar del choque de culturas que se dio con la llegada de los españoles a América. Antes, los consabidos anuncios comerciales, por favor, trabajen en el tema de investigación, que ya todos deben tener un tema asignado, ya deben estar en grupos, ya deben estar reuniéndose, ya sea virtual o sea en presencial. Cualquier duda, con mucho gusto, sobre si no encuentran fuentes o no encuentran bibliografía o la metodología, cualquier cosa estoy hablando de ustedes, por favor me contactan vía WhatsApp o vía correo electrónico. Por WhatsApp, lo repito una vez más, 83736305 y mi correo harold.leandro@gmail.com y si no al correo institucional que aparece en el programa. Entonces, eso es el anuncio número 1. El anuncio número 2, es importante que avancen en la lectura del libro de La Brevísima. Es un libro condensado, es un libro muy difícil de a primera hora de entenderlo, porque usa palabras muy antiguas, entonces fue escrito hace 500 años, entonces hay que tener como un diccionario o un San Google a la par para revisar algunos conceptos. Entonces, por favor, avance. Ahora sí, vamos a la clase. La primera clase, bueno, vimos conceptos básicos. En la segunda vimos cómo estaba América antes de llegar a los españoles a nuestro continente. Y dijimos que habían tres, digamos, por su condición, habían tres formas posibles de organización. Uno era la América nuclear, que eran las grandes civilizaciones mayas, incas y aztecas. Estaba la América tribal, que eran las grandes tribus, pero que no eran sedentarias, sino que eran nómadas y que andaban ahí de vez en cuando, caminaban, paraban un tiempo, seguían, etcétera, que eran las grandes tribus de Norteamérica y de Sudamérica. Y finalmente estaba la América sin Caribe, que eran más bien ni siquiera tribus, eran cacicazgos, que tenían un cacique que era el jefe, y casi todos los miembros del grupo eran familias del cacique, sus hijos, sus hermanos, sus tíos, primos, sobrinos, etcétera. Y no llegaban a más de 40, 60 integrantes, que esa era la que estaba Costa Rica, porque la Caribe pertenecía a el Caribe, todo es el Caribe, más parte de Centroamérica, que es Nicaragua, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, sobre todo en el lado atlántico del Caribe, por eso se llama Cinco Caribe. En la segunda clase vimos cómo estaba Europa, dijimos, bueno, que había caído el Imperio Romano, que no había una sola autoridad en toda Europa, sino que había muchos feudos, muchos reinos. Los árabes invaden España, se quedan ahí durante 800 años. Eso obliga a la Reconquista, que en la Reconquista sufren dos elementos importantes. Uno es que los españoles aceptan el mestizaje como algo real, como algo normal, que luego lo repiten, lo replican en América, y después que también durante esa guerra contra los musulmanes adquieren gran experiencia militar. Por otra parte, los turcos otomanos habían tomado Constantinopla, impiden el paso de mercancías de Asia a Europa, y eso hace que los europeos busquen otra forma de llegar a la India, y es cuando aparece Colón, que junta todos los conocimientos de la época, los avances tecnológicos que habían en otras zonas geográficas, y logra hacer una expedición con la que llega a América. Hasta ahí llegamos. Y ahora vamos a empezar con materia nueva, que es un poco qué pasó con ese encuentro de culturas. Bueno, entonces decíamos, Colón hizo 4 viajes, que en España estaban las condiciones para que se diera ese viaje por el Atlántico y ya no por el Mediterráneo, que estaba unificada España. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, se casan en un matrimonio más de interés político que de amor. Pero bueno, lo importante es que se casan, unifican España, y eso es importante porque España, después de que se sucumbió al Imperio Romano de Occidente, o sea, el de Roma, que se hizo una atomización del poder, España es el primer país, o el primera, porque no es país, una, digamos, asociación de reinos que se integra, que se une para formar lo que luego se va a llamar España. Entonces España sale unificada y fuerte. Esa España es la que llega a América. Además ya habían expulsado a los árabes, ya no tenían ningún impedimento para ser un gran país, que luego España llega a ser la potencia por excelencia. Entonces Colón, que era un navegante culto y experimentado,
que era muy, muy sabio, que tenía muchos conocimientos, logra unificar todo eso. La corona de Castilla, de Isabel de Castilla, lo patrocina y le da todos los implementos para que viaje en 1492, en octubre, el mismo año en que fueron expulsados los musulmanes de España. Colón llega a América, hace 4 viajes. Antes de viajar, se firman las capitulaciones de Santa Fe. Las capitulaciones de Santa Fe es un documento mediante el cual los reyes católicos, Isabel y Fernando, autorizan a Colón a hacer este viaje y además le prometen que si su empresa tiene éxito, le dan una serie de requisitos o de premios, digamos, a Colón, como nombrarlo almirante vitalicio, hereditario de los territorios que encuentre, lo van a nombrar virrey de todos los territorios que él, digamos, llegue, y le van a dar el 10% de todas las ganancias que se obtengan. Eso, por supuesto, no se va a cumplir, porque la historia es ingrata con los grandes hombres, pero bueno, y mujeres, por supuesto. Entonces, al final Colón muere y no logra, porque Colón nunca entendió que él llegó a un nuevo mundo, y eso ya lo hemos dicho, lo repetimos acá. Entonces, además, Colón se le autoriza a que funja como juez en todas las disputas que hubiese en el futuro en los territorios a los que él llegase. Bueno, la travesía fue muy riesgosa. El primer viaje de Colón fue muy, como lo vimos en el vídeo, había muchas incertidumbres, muchos marineros, digamos, eran muy católicos, fervientes, digamos, creyentes de la ideología en aquel tiempo de la iglesia, de que la tierra era plana y que si usted llegaba a un momento determinado, se hundía el barco, caía en los infiernos, por haber, digamos, desafiado las leyes de la iglesia y de Dios, de que la tierra era plana, tal como lo ha dicho el Papa, que era digamos, un dogma. No se podía, el Papa era infalible, y si el Papa decía que la tierra era plana, fijo, la tierra era plana, pero obviamente eso ya sabemos que no es así. El viaje fue muy azaroso, incluso hay una parte del Caribe donde hay unos lirios a flor de mar, y cuando los barcos españoles de Colón venían la primera vez para América, los barcos pegaban contra esos lirios. Esos lirios al rato se secan, entonces es como leña. Entonces los barcos eran de madera, los barcos traía Colón. Entonces cuando esos barcos chocan contra esos lirios ya hechos leña, digamos, hechos como palos, crujía, chocaba. Entonces, y sobre todo de noche, eso causaba gran temor en los marineros, que creían que eso eran esos monstruos que la iglesia decía que iban a aparecer como pulpos gigantes que iban a abrazar a las naves y las iban a llevar al fondo del mar. Eso se llama el mar de los sargazos. Sargazo es el lirio que aparece ahí en los mares que están a flor de mar y que cuando se secan producen como una leña, y al pasar el barco crujía, el barco pegaba, chocaba. Eso causaba gran temor, sobre todo en las noches. La gente se desesperaba porque decían, ya vienen los monstruos a llevarnos al fondo del mar. Y bueno, eso fue un gran problema. Hubo intentos de motín, como lo ven en el vídeo. Ahí, bueno, fueron calmados la gente. Y, bueno, después de mucho tiempo de estar de 33 días de navegación, ya llegan a tierra firme, concretamente a Bahamas, a las islas de Bahamas. No se sabe cuál de todas las islas llegó, pero bueno, hay disputa dentro de los historiadores. Y bueno, llegan a tierra. Colón regresa a Europa, a España, y le enseña a los reyes católicos sus descubrimientos a donde llegó, porque él, cuando llegó a América la primera vez, agarró a un grupo de indios, los metió a la fuerza en sus barcos y se dio cuenta que había oro. Entonces llegó a España y dijo que había mucho oro acá, que aquí el oro sobraba, que habían ríos de oro, porque claro, cuando él llegó y vio a los primeros indios con mucho oro en sus cuerpos, en aretes, en esclavas, en cadenas, etc., él creía que todo era así, todo era lleno de oro. Y eso va a crear una mala fama que luego vamos a ver qué consecuencias tuvo. Entonces agarra a los indios y a un poco de oro que encontró, que pudo robarse, los metió en un barco, en el barco se los llevó. Cuando llegó a España, pide audiencia a los reyes católicos y les enseña eso, les dice, mire, eso fue lo que descubrí. Y claro, eso desata un furor en España, porque ahora todo el mundo quiere venir a esas tierras para llevar oro. Entonces, el primer objetivo, y eso hay que tener claro, porque son 3, el primer objetivo de los españoles en América era llegar a las Indias. O sea, cuando Colón zarpó, el objetivo que tenía Colón era llegar a las Américas. Él llegó a una tierra, él creyó que eran,
llegar a las Indias. Él creyó que había llegado a las Indias, pero bueno, obviamente no, se equivocó. No llegó a las Indias, sino que llegó a un nuevo continente que él no sabía que existía, que nadie sabía que existía. Luego se van a dar cuenta que existía. Pero él creyó que había llegado a las Indias. Y entonces eso hace que Colón llegue a la muerte, o sea, muere creyendo que él había llegado a la India. Él nunca supo que llegó a América. Se dio cuenta la gente después, el mundo se dio cuenta después, cuando Américo Vespucci hizo, que era un navegante italiano y que era cartógrafo también, comenzó a comparar cartas, mapas portulanos, o sea, mapas los primeros mapas que se hicieron de la costa del Caribe, los comparaba con las costas de China y de India y se dio cuenta que no coincidían, que era imposible que fueran en el mismo lugar. Entonces él dice que no, que eso no es la India, que es un nuevo territorio. Posteriormente se le va a dar el nombre de América, precisamente en honor a Américo Vespucci, que fue el primero que se dio cuenta de que ese no era la India, sino que era un nuevo continente. Bueno, entonces ahí el Papa interviene y le da permiso a los católicos, a los reyes católicos, de que exploren esas nuevas tierras. El Papa Alejandro VI, que en realidad se llamaba Rodrigo Borgia, le da permiso a los españoles de explorar esas tierras. Rodrigo Borgia es el segundo papa de 3 que ha habido en la historia españoles. O sea, solo tres papas españoles ha habido en la historia del papado. Ese era el segundo, el anterior había sido su tío, el tío de Alejandro VI. Rodrigo Borgia pertenece a una familia muy importante durante ese periodo, la familia Borgia. Hay una película que se llama Los Borgia, yo los recomiendo que la miren si tienen un tiempito. Netflix es una serie muy buena, es una película muy buena. En realidad yo la recomiendo que miren eso, porque ejemplifica un poco lo que estaba pasando en esa época. Alejandro VI, o Rodrigo Borgia, como se llamaba su nombre de civil, pertenece a una familia de gran importancia en España y llega a Roma. A los 25 años lo nombran cardenal porque su tío era el Papa. Él tiene una gran carrera a nivel diplomática y es importante que en aquel tiempo, digamos, los grandes líderes de la iglesia no se les obligaba a mantener el celibato. Es decir, que todos los curas tenían que ser célibes, o sea, no tener sexo con nadie. Los papas tenían sexo con un montón de amantes y mujeres. Este papa, Rodrigo Borgia, tenía varias amantes. Vanessa era la más importante. Con Vanessa tuvo 4 hijos. Gofré, que era el menor, César, Lucrecia y Juan. César manda a matar a Juan para ser el jefe de los ejércitos, del ejército papal. Tanto Alejandro VI, o sea, Rodrigo Borgia, tenía una relación carnal con su hija, Lucrecia, que era muy linda, supuestamente, según dice la historia, sino que también César tuvo una relación carnal con su hermana. Entonces vean la película porque la película es realmente muy vívida de lo que pasó en ese momento de la historia. Era una corrupción muy grande la que había, era una relación muy, digamos, poco edificante, lo que se veía en el papado en ese momento. Alejandro VI, Rodrigo Borgia, pues, tenía hijos con un montón de mujeres, tuvo un hijo con su hija, con Lucrecia, casó a Lucrecia a los 13 años con un doble italiano que le doblaba la edad. Ella tenía 13 y él 26, se llamaba Giovanni Sforza, y Giovanni Sforza luego el Papa ya, porque casó a su hija por conveniencia con Giovanni Sforza, porque los Sforza era una familia muy poderosa en Italia, pero luego decide romper con la familia Sforza, entonces divorcia a su hija de Giovanni Sforza. Pero aquí lo curioso es que para los católicos solo el Papa puede dar el divorcio. O sea, los católicos nunca se pueden divorciar. Los que son católicos no pueden divorciarse. O sea, existe el divorcio civil, pero para los católicos siguen siendo casados, para la Iglesia Católica. Solo si el Papa los divorcia. Entonces, el Papa divorció a su hija de Giovanni Sforza.
Y en el escrito, en la bula, que dice que autoriza ese divorcio, es porque supuestamente el divorcio nunca se consumó. El problema es que cuando se firma el decreto, es un decreto que se firma en público, Lucrecia estaba embarazada de 8 meses, digamos. Pero efectivamente Lucrecia no estaba embarazada de su esposo, de Giovanni Sforza, al cual nunca conoció. Estaba embarazada de su papá, de Rodrigo Borgia, del Papa Alejandro VI. Entonces, además, el Papa era un asiduo, un hincha de los venenos. Logró desarrollar un veneno que se llama la cantarela. Él, digamos, fabricaba ese veneno, lo producía, con tripas de cerdo podridas y no sé qué otras cosas le echaban. Y Lucrecia engatusaba, digamos, a los nobles que quería matar el Papa, los invitaba a su cama y en su cama les ofrecía vino y en el vino echaba el veneno y al día siguiente amanecían tiesos. Era muy común eso, en esa época era muy común que usaran a las mujeres para asesinar a los rivales. Máxime que Lucrecia supuestamente era muy, muy bonita, muy bella. Entonces divorcia el Papa a su hija de Giovanni Sforza, a su hija Lucrecia, y la casa con Alfonso de Aragón. Alfonso de Aragón, que era el hijo del rey de Aragón, se molesta con Juan y Juan manda a matar a Alfonso Aragón. Entonces, a los 14 años, Lucrecia está casada, divorciada, con hijo de su papá y viuda. O sea, era un caos. César era un guerrero, era el jefe de los estados, de los ejércitos pontificios o ejércitos papales, y ejercía con un mando dictatorial. Era Maquiavelo, cuando escribe la obra El Príncipe, se basa en César. César es como el estereotipo de lo que debe hacer un príncipe para sobrevivir, para tener poder, ¿verdad? Si no han leído El Príncipe de Maquiavelo, sería genial que le echen una miradita. Entonces, bueno, para ver todo esto un poco de los Borgia y lo que imperaba en ese momento, veamos el siguiente vídeo. Los Borgia se convirtieron en una de las familias españolas más influyentes y poderosas del continente europeo. Descubre su fascinante historia plagada de poder, venganza y muchas intrigas. La terrible y poderosa familia Borgia. Esta familia española alcanzó la cúspide del poder en plena transición en la Edad Media y el Renacimiento. Rodrigo de Borgia, quien más tarde se convertiría en el Papa Alejandro VI, es el centro de esta familia que pasó a la historia como una de las más crueles e intrigantes de todos los tiempos. Rodrigo de Borgia nació el 1 de enero de 1431 en Valencia, España. El Papa Calixto III fue su tío, el cual generó una gran impresión en el joven Rodrigo, quien a la temprana edad de los 25 años fue nombrado cardenal. Desde un principio Rodrigo se caracterizó por ser un hombre extremadamente inteligente y ambicioso, cuyo objetivo principal era el de ocupar el trono papal. A través de los años, Rodrigo, quien era un brillante estratega, acumuló numerosas posesiones y riquezas. Además, contrario a la norma del celibato que debían cumplir los clérigos, Rodrigo tuvo numerosas amantes, entre las cuales se destacó una, Vanozza, con quien engendró 4 hijos, Juan, César, Lucrecia y Joffre, hijos a quienes manejó a su antojo en su vertiginoso ascenso al poder. Se dice que Rodrigo tenía una particular obsesión por su única hija, Lucrecia. De hecho, uno de los mayores rumores esparcidos en esa época fue la relación incestuosa que éste mantenía con la jovencita. Por otra parte, Juan era su hijo varón favorito, lo cual generaba profundos celos en su otro hijo, César, quien según algunas versiones asesinaría años después a su hermano y también a uno de los esposos que tuvo Lucrecia. En el año 1492, Rodrigo es nombrado papa bajo el nombre de Alejandro VI, convirtiéndose así en el número 214 de la Iglesia Católica. Se dice que Rodrigo se valió de toda clase de artimañas y negociaciones para conseguir la mayoría de los votos que lo convertirían en el hombre más poderoso de Roma. Fue entonces que prometió en matrimonio a su joven hija Lucrecia de 13 años con un hombre que le doblaba la edad, Giovanni Sforza, perteneciente a una de las familias más influyentes de Italia. A los 3 años de haberse celebrado el matrimonio, Alejandro VI anula la unión alegando impotencia de Sforza, aunque en realidad se trataba de un cambio en sus estrategias políticas. Se dice que como consecuencia de esto, Giovanni esparció el rumor de la supuesta relación incestuosa entre padre e hija. Por otro lado, también se decía que el Papa había perfeccionado un nuevo tipo de veneno llamado la cantarela, el cual era suministrado por Lucrecia a sus enemigos.
Otro rumor muy conocido en la ciudad era, como ya hemos mencionado, el odio y los celos que se profesaban los hermanos Borgia, Juan y César, que se incrementaron cuando el Papa nombró a Juan como encargado de comandar al ejército papal y cuando éste comenzó a cortejar al amante de César. Por eso existe la teoría de que fue César quien asesinó a su hermano, aunque nunca se le acusó formalmente por tal crimen. Se cree que César también fue el responsable del asesinato del segundo marido de Lucrecia, Alfonso de Aragón, dado que la familia de Aragón le impedía continuar ampliando sus posesiones. El 6 de agosto de 1503 el Papa Alejandro VI fallece a los 72 años y las causas siguen siendo un misterio. Sin embargo, muchos historiadores aseguran que se trató de un envenenamiento, ya que días antes Alejandro VI y César Borgia celebraron un banquete en la residencia del cardenal Adriano de Corneto, y después muchos de los comensales enfermaron. Se dice que César quiso envenenar a alguno de sus enemigos políticos y que por error le suministraron el veneno a él mismo y a su padre. Lo cierto es que César logró superar ese percance, pero su padre, el Papa Alejandro VI, no lo logró. Así fue como terminó el periodo de una de las familias más poderosas, influyentes y temidas de toda Europa. Bueno, entonces decíamos que el Papa autoriza por medio de las capitulaciones de Santa Fe a que los españoles, una vez que llegaron a ese territorio, que lo exploren. Y entonces las capitulaciones de Santa Fe, el Papa les permite a los católicos explorar esa tierra. Entonces nadie más puede meterse aquí porque es la orden del Papa. Acordémonos que la concepción es que Dios creó el mundo. Bueno, y que su representante en la tierra fue Cristo Jesús. Cristo Jesús murió en la cruz y dejó a sus herederos los papas. Papas es el representante de Dios y de Cristo en la tierra. Entonces, los que son dueños de la tierra, en consecuencia, son los papas. Y los papas autorizan a los católicos a que exploren este territorio que no sabían que era América, hasta que fue en 1503 que se dan cuenta que no era India. Es decir, los españoles llegan a América el 12 de octubre de 1492. Y no es sino entre 1503 y 1505 que se confirma que efectivamente esto no es la India, que es un nuevo continente. Entonces el Papa da una bula dándole permiso a los católicos para que vengan a explorar esas tierras, que se adueñen de esas tierras. Tienen el poder, el permiso del Papa, que es el dueño de la tierra, del mundo, porque así lo desea la Iglesia Católica, para que exploren esto. Entonces, comienza entonces el choque. O sea, primero fue el descubrimiento, luego viene el choque. Y comienzan a desatarse toda una serie de políticas del Estado español, de la corona, para dominar España. Entonces, a dominar América. Perdón. Entonces, el primer objetivo de los españoles era llegar a la India. No se cumple porque llegaron a un nuevo continente que se llama América. Entonces, se cambia el segundo objetivo. Cuando el Papa les da permiso para que ingresen en América y descubran, o más bien incursionen en territorio español, americano, perdón, entonces los españoles cambian de objetivo. Ya no es descubrir la India, sino que es dominar América. ¿Y cómo lo va a dominar? Apropiándose de sus riquezas, sobre todo de oro y plata. Entonces, el primer objetivo era llegar a la India. El segundo va a ser sacar oro y plata. Y es por eso que los españoles arrasan con las islas del Caribe. Matan a todos los habitantes del Caribe. Por eso es que hoy en las islas del Caribe no hay indios. Usted va a Jamaica, Trinidad y Tobago, San Kitts Nevis, Barbados, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, cualquier isla del Caribe, ahí ya no hay indios. Hay negros, hay blancos, digamos así, españoles, mulatos, mestizos, pero no hay indios. ¿Por qué no hay indios en las islas del Caribe? Porque los españoles arrasaron con todas las islas. Porque esa es la primera fase de la conquista española en América. Hay dos fases. La primera fue el Caribe, en la que arrasaron con todo lo que encontraron, matando a los indios. La segunda fase es cuando llegan a México y a Cusco, que ya lo vimos la semana antepasada, cuando Hernán Cortés domina México Tenochtitlán y Francisco Pizarro domina Cusco, los incas. En esa fase caribeña, esa primera fase de dominación española en América, los españoles entienden que ya no van a llegar a la India, entonces tienen que buscar oro y plata. Y como Colón llegó en los primeros viajes con un montón de indios, con un montón de collares y de perlas y de oro, ellos dicen, bueno, aquí la vaina es sacar oro y plata como sea lugar. Entonces llegaron al Caribe, llegaban a una isla, agarraban a todos los indígenas, los torturaban hasta que les dijeran dónde estaba el oro. Ellos decían, pues que aquí no hay oro.
Y los españoles creían que era que los indios estaban ocultando el oro. Entonces los torturaban, los mataban. Y entonces viene la descripción que hace Bartolomé de las Casas de todo lo que fue ese proceso, en la que los españoles van a arrasar con el Caribe, van a matar a los indígenas, los van a torturar, van a violar a las mujeres, van a matar a los niños, van a tomar presos a unos indios, los van a mantener recluidos sin comida durante 5, 6 días, y cuando estén ya casi que inanición, los soltaban cerca de otra tribu para que se fueran a atacar a los indios, a sus hermanos, para comérselos, porque tenían tantísima hambre que mataban en cualquier y se los comían hasta vivos. Entonces, bueno, todo eso va a ser reportado, va a ser escrito por Bartolomé de las Casas en La Brevísima, ese libro que ustedes tienen que leer y que va a haber quiz. Entonces, Bartolomé de las Casas era un cura español, incluso fue encomendero, o sea, fue de las autoridades españolas, pero ya estando aquí se da cuenta de que los indígenas no pueden ser tratados así, que los están matando, que no hay conmiseración con los indígenas. Entonces él escribe el libro La Brevísima. La Brevísima es un libro que va encomendado a que lo lean el príncipe Fernando de España y el Papa, para que cambien la legislación que había en América. El Papa como autoridad eclesiástica y el príncipe de España, que ya estaba en camino de ser rey, para que cambiara la legislación civil. Bueno, entonces ese libro, luego vamos a verlo cómo fue utilizado por los enemigos de España y de la Iglesia Católica para hacer la leyenda negra. Y la leyenda negra, fijo, va a ser una pregunta de examen. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo importante aquí es que chocan dos mundos. Por un lado están los indígenas y por otro lado están los españoles. Los españoles, con todo su avance militar que habían desarrollado en la guerra de Reconquista, con todos los aparatos tecnológicos que habían llegado a España de los países árabes, de la India y de China, mientras que los indígenas tenían un gran desarrollo espiritual, de conocimientos, pero no tenían desarrollo militar. Andaban en taparrabos, no tenían grandes armas de hierro, no tenían arcabuz como tenían. Entonces, obviamente, van a perder la guerra. La conquista de América es una guerra y la guerra la perdieron los indios y la ganaron los españoles gracias a su superioridad militar. Para eso, veamos este vídeo que explica las diferencias entre un mundo y el otro. Semejanzas y diferencias. Viajaremos a dos mundos que hace 5 siglos eran muy diferentes, pero que cambiaron luego. El siglo XV está terminando. El mar es inmenso. Y el océano Atlántico aún no lo ha cruzado nadie. Bueno, por lo pronto no se había sabido de alguien que lo hubiera hecho. Los viajes que ahora nos llevan unas horas, a la gente de ese tiempo le llevaban meses. Y a veces años, varios años. Para estos viajes se necesitaban hombres que tuvieran los conocimientos y el valor para emprenderlos. Entre ellos se encontraba alguien llamado Cristóbal Colón, que organizaba un viaje destinado a atravesar ese mar inmenso y desconocido. Antes de que esto ocurriera, existían dos mundos que hasta mediados del siglo XV permanecieron sin conocerse. Sin embargo, no necesitaron relacionarse para desarrollar sus culturas opuestas la una a la otra. Mira, este es Izcóatl y este es Bernal. ¿Puedes ver cómo desde aquí comienzan las diferencias? Que van desde los rasgos de sus caras hasta la manera como se visten. Sin hablar de las diferencias de idiomas. Uno habla castellano y el otro náhuatl. Además, su modo de vivir era distinto. Sus costumbres, tradiciones y hasta la misma alimentación varía. Y creo que hasta el tamaño de las plantas. Sí, creo que mucho. Bueno, por lo que hemos visto, todas las diferencias son enormes. Todos estos animales son europeos. Y estos lo son del nuevo continente. Aparentemente estas son cosas superficiales, pero una con otra van determinando aspectos como el comercio,
que marcan la forma como se relacionan quienes constituyen una sociedad. Una sociedad es también una forma de entender la belleza, la cual se representa a través de diferentes manifestaciones culturales, como las que se refieren a la religión. Es aquí donde comienzan a verse las diferencias más profundas, que resultaron irreconciliables y difíciles de ser comprendidas. Los españoles creían en un solo Dios y una gran cantidad de santos. En eso cree Bernal. Izcóatl cree en muchos dioses. Los aztecas creían que su obligación era combatir y morir por los dioses, para que el orden del mundo se conservara. Desde temprana edad, se les educaba para ofrecer su vida en los ritos religiosos. Estos actos son difíciles de entender en la actualidad, ya que existen nuevas formas de ver las cosas. Para ellos era una manera de mantener con vida al sol, al universo, su mundo, su manera de vivir. Si fallecían naturalmente, su destino era ir a Mictlán. Pero si eran sacrificados a los dioses, vivirían siempre junto al dios solar de Oriente. Y reencarnarían en un colibrí. Como puedes ver, su manera de entender la religión era distinta que la europea. Las religiones de ambos mundos influyeron en su concepción sobre el origen de la vida. Para los europeos, el universo no solo era una creación de Dios, Sino que el universo es de Dios y para Dios, ya que lo creó como muestra de su omnipotencia y gloria. En la época de Colón, algunos descartaban la idea de que la Tierra fuese plana. Los sabios de la época sabían que tenía forma esférica. El gran cuestionamiento era ¿cuánta tierra y cuánto mar había? Existe una gran diferencia entre la visión bíblica de la España medieval y la concepción azteca, acerca de cómo se originaron la vida y el universo. Para los europeos, el universo se creó en una única vez y por un solo Dios. Mientras que para los aztecas, la vida y el universo son creados en etapas y por diferentes dioses. 5 etapas, llamadas 5 soles, en las cuales la humanidad fue destruida y vuelta a crear. Los aztecas decían habitar el quinto sol, mundo creado por Quetzalcóatl, con la ayuda de su gemelo, Xolotl. Para ellos, el universo tenía la forma de una flor de 4 pétalos. Cada uno de los puntos de esta eran relacionados con los puntos cardinales. El punto este de la flor estaba relacionado con Acatl, que quiere decir caña. El oeste con Cali, que significa casa. En el norte, Tecpatl, o cuchillo de pedernal. Y el sur con el día Tochtli, o conejo. En el siglo XV, antes del descubrimiento de América, España consigue la unificación de los reinos de Castilla y Aragón, expulsando a los árabes que habían permanecido durante siglos en ella. Con esto inicia su consolidación, constituyendo la primera etapa de su grandeza. España comenzaba a trascender la organización feudal en pequeños reinos. En que un señor feudal era el dueño de grandes extensiones de tierra, y el trabajo era realizado por siervos, a cambio de que les dejaran vivir en el lugar. Comenzaba a trascender esta etapa debido a la navegación, que posibilitó el desarrollo del comercio. España tenía una gran vocación para ganar nuevos territorios. Necesitaba expandirse. Había una solución: explorar lo hasta entonces desconocido. En ese mismo periodo, el pueblo azteca poseía el más grande imperio de Mesoamérica. Sojuzgaban con base en su poderío guerrero a diversos pueblos. Pueblos a los cuales les cobraban con alimento y otros tributos. Era un pueblo poderoso.
aguerrido, en pleno apogeo económico. Educado para la guerra, para el sacrificio en nombre de su pueblo y sus dioses. Gobernado por un emperador, o Tlatoani, que vivía con un lujo que pocos europeos hubieran soñado. Un momento de poder y gloria. Un pueblo en el esplendor de su fuerza. Pero los españoles dominaban un arte desconocido en América, la navegación. Ellos vienen. Se acercan. Un pueblo con una historia y un concepto del mundo propios. Una historia con raíces árabes, romanas y visigodas. Un pueblo con una historia y un concepto del mundo propios. Una historia con raíces olmecas, toltecas y teotihuacanas. Quizá no se comprendan el uno al otro. Quizá no quieran entenderse. Ambas culturas son ricas y complejas. Nada volverá a ser igual cuando se encuentren. Entonces decíamos que España, cuando ve que esto no es la India, cambian de objetivo y dejan ya de creer que van camino a la India y cambian del objetivo al objetivo de conseguir, a como haya lugar, oro y plata. Y arrasan, decíamos, con el Caribe. Eso se llama la primera fase de conquista, la parte caribeña. La segunda es cuando ya pasan a la segunda fase, que sería la dominación de México y de el Imperio Inca, que vimos la semana antepasada. Entonces comienzan a surgir voces de protesta por esto. La primera y la más importante es la de Bartolomé de las Casas. Entonces, preocupados porque se consideraba que había una desventaja del indígena, digamos, se hacen dos políticas. La primera es que el Papa dice que efectivamente no se puede negar, no se puede, digamos, atacar a los indígenas. El Papa Pablo III, que en realidad era un italiano que se llamaba Alejandro Farnesio, decide el 2 de julio de 1537 cambiar la política y decir que los indígenas sí son seres humanos, que tienen alma. Y eso es vital porque eso va a ser un cambio, digamos, fundamental para América Latina y para toda América, para todo el mundo. El Papa acepta por primera vez de que los indígenas son seres humanos. Antes, para la Iglesia Católica, los indios no eran seres humanos, eran homúnculos. Un homúnculo es algo así como un animal, como un caballo, o como un perro, como un gusano, como una esperanza, como un zorro. ¿Verdad? No tenían alma. La iglesia decía que los indígenas no tenían alma, y como no tenían alma, no eran seres humanos. Entonces se les podía matar, porque si algo no tenía alma, yo puedo matar un perro, puedo matar un gusano, puedo matar un caballo, ¿verdad? Por lo menos antes eso no era un delito. Ahora, digamos, tiene sus matices, pero en aquel tiempo no. Entonces, en 1537, Pablo III saca una bula que se llama Sublimis Deus, o sea, Dios sublime, en la que afirma que los seres humanos, que los indígenas son seres humanos. Y él dice que los indios no solamente son seres humanos, sino que tienen alma. O sea, vamos a ver, son seres humanos porque tienen alma. Entonces, como tienen alma, son seres humanos. Y él dice que lo único que hace falta para que sean igual que los europeos es que tengan a Dios en su corazón. Entonces, el rey de España dice, sí, perfecto, la agarró al vuelo. Esa se la compra el Papa, de que los indios son seres humanos, que tienen alma y que solo les falta Dios. Entonces, claro, aquí fue donde el hombre pensó y dijo, claro, aceptemos eso como una verdad y ahora en lugar de matar a los indios, vamos a utilizarlos como mano de obra barata. Entonces, se da o se inventa o se da indígenas para repartirlos ante los españoles. Y entonces cada español va a tener derecho a que les repartan cierta cantidad de indios. Eso se llama la encomienda. Y la encomienda es una forma disfrazada de esclavitud. Acordémonos que los españoles, que los cristianos habían sido esclavizados en la antigüedad, en el antiguo Egipto. Entonces, como supieron lo que era la esclavitud, el católico no acepta la esclavitud. Un católico de ahora y de toda la vida no puede aceptar la esclavitud porque ellos fueron esclavos.
Entonces, no aceptan la esclavitud, pero crean algo parecido a la esclavitud, ¿verdad? Que va a ser la encomienda. Entonces, ¿qué es la encomienda? La encomienda es que a un español le van a encomendar una cantidad X de indígenas para que ese español los evangelice, les haga entrar supuestamente en su corazón a Cristo. O sea, para que le metan en el corazón a los indígenas el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Los haga católicos. Y eso va a ser, digamos, una situación muy jodida porque él legitima todo el proceso de dominación que hubo en América. Es decir, los españoles, sobre todo los que más se destacaron en la conquista, van a ser acreedores a que les repartan cierta cantidad de indígenas, 5,000, 10,000, 15,000. Estos indígenas van a tener que trabajar para el español. A cambio, el español lo que va a hacer es evangelizarlos, tenerles un cura para que les diga cómo deben comportarse, etc. El grave problema es que con eso se aculturizó a todo un pueblo, a todo un continente. Los indígenas fueron, al ser repartidos para los españoles, sacaron indios de diferentes lugares y los juntaron en un pueblo de indios. Entonces, por ejemplo, Cartago, digamos, un ejemplo, Cartago. Resulta que a Jaro Leandro lo nombran encomendero en Cartago. Y por todos los servicios que dio la corona, se le encomiendan 15,000 indígenas. Pero en Cartago hay, ponele 5,000. Faltan 10,000. Entonces traen 3,000 de Escazú, 4,000 de Acerrí, 3,000 de Heredia. A fin, hasta que se junten los 15,000, los meten a todos en un pueblo que se llaman reducciones. Y resulta que los indios de Cartago tenían el dios Sol, por decir algo. Los dioses de Acerrí tenían el dios Luna, o la diosa Luna. Los de Heredia tenían el dios Trueno, etc. Tenían idiomas diferentes. Tenían dioses diferentes. Incluso tenían problemas entre ellos. Pero ahí, en el reducto, en el pueblo de indios, tenían que trabajar juntos. Tenían que convivir. No podían pelearse entre ellos, porque si se peleaban y se mataban, el español perdía indios, perdía fuerza de trabajo. Esos indios tenían que trabajar para los españoles y pagar tributo. ¿Cómo se pagaba ese tributo? Había 3 formas. Una forma era en especie, ya sea con gallinas, con frijoles, con maíz, con chanchos, con lo que sea. Otra era en dinero, tenían que pagar cierta cantidad de dinero por mes. Y la otra es con trabajo, o sea que iban a trabajar a la hacienda del encomendero. Entonces, la encomienda fue uno de los grandes ejes fundamentales de la dominación de los españoles en América. Se solucionó el problema de qué hacer con los indios y más bien ahora lo que van a hacer es chinear a los indios. Chinear en el sentido, digamos, maquiavélico del término. Es decir, van a procurar de que el indio no se muera para que pueda trabajar. Contrario, y lo vimos la semana pasada, a la forma de dominación de los ingleses, que los ingleses entran y matan a los indígenas porque no les interesa, les estorba el indígena. Porque los ingleses los que andan buscando es tierra, no trabajo de los indios, no es oro. Entonces, los indígenas, los españoles cambian por tercera vez de objetivo. El primero era llegar a América con Colón, que no lo logran. El segundo es sacar oro y plata, pero se dan cuenta que arrasando, matando a los indios, no van a conseguir oro y plata porque no hay, y que sí van a acabar con la mano de obra. Y por medio de la bula Sublimis Deus, que dice que los indios son seres humanos que tienen a Cristo y que no tienen a Cristo en el alma y que hay que, digamos, hacer que llegue a su alma Cristo, entonces es cuando cambian al tercer objetivo, que ya no es ni llegar a la India ni sacar oro y plata, sino utilizar la mano de obra barata o gratis que representan a los indios. Entonces, en el fondo lo que hay ahí es que a los españoles, digamos, la mentalidad española es la siguiente. El rey de España tiene territorios en Europa, en Asia y en América. Toda América, por la bula que dio el Papa de que podían tomar posesión de América, es de España. Entonces, el rey de España tiene derecho a cobrarle tributos a sus súbditos. Pero como él está en España, en Europa, y los indios están en América, entonces el Papa lo que hace, el rey español, lo que hace es que autoriza a sus súbditos, a los españoles, a cobrar directamente el impuesto. Entonces, como los indios tienen alma,
vamos a meterlos en pueblos, se los vamos a dar a los españoles, para que los españoles le cobren el impuesto a los indígenas, por las formas que ya dijimos, por dinero, por mercancías o por trabajo, y a cambio el español va a tener que evangelizarlos. Pero esto va a ser algo fatal porque se va a transculturizar a todo un pueblo. Se le va a quitar su cultura. Ya no van a tener los indios su religión, diferentes religiones de acuerdo a diferentes tribus. Ya no van a tener la forma de vestir, sino que lo van a obligar a vestir a la usanza española. Es decir, antes los hombres y las mujeres en América andaban con taparrabo y nada más. Ahora van a tener que ponerse faldas o vestido. Hombres van a tener que andar con camisa y con pantalón. Van a tener que andar con ropa, con calzado, van a tener que dejar de hablar sus idiomas, van a tener, porque en un pueblo de indios, hay indios de diferentes lugares, tienen idiomas diferentes, entonces les obligan a todos a hablar en español, porque además así los españoles van a poder entender lo que dicen los indios. Entonces les quitan su cultura, les quitan su religión, les quitan sus idiomas y les quitan su vestimenta. Entonces se acultura a todo un pueblo, se les obliga a pensar en español, a hablar en español, a vestir en español, en fin, todo. Eso es lo que se llama la encomienda. Y la encomienda va a ser una de las grandes instituciones que van a, digamos, destruir la cultura amerindia. Por eso es que hoy en América Latina no hay una cultura latinoamericana. Por eso es que nosotros los costarricenses no somos no tienen una cultura tan honda, tan arraigada como ustedes también tienen en México o en Bolivia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nos culturizaron. Ya, incluso ahora hay una nueva transculturación. Ahora la transculturación es a lo gringo, a lo norteamericano, a lo estadounidense, ¿verdad? Entonces, ahora el chic, el último grito de la moda es parecerse a lo estadounidense, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos teñimos el pelo para ser todos rubios. Nos ponemos lentes de contacto azules para parecernos que hablamos inglés lo más que podamos para poder pasar por gringos. Entonces, tenemos los jeans rotos, tenemos, en fin, vemos las mismas películas que los gringos, todo de acuerdo al sistema norteamericano. Claro, eso es a nivel mundial, eso es la globalización, eso no hay forma de cambiarlo y ya a eso vamos. Finalmente, hay un elemento también que tener en cuenta, aparte del repartimiento, de la encomienda y del requerimiento de los pueblos de indios. Hay otro concepto que es importante, el de la guerra justa. Cuando los españoles comienzan a ingresar y ya dominan, destruyen todo el Caribe y comienzan a dominar o dominan a México Tenochtitlán, a los aztecas y en Cusco a los incas, hay voces, decíamos, de protesta que comienzan y dicen lo que dicen es que la guerra no es justa. Es un concepto muy cristiano, muy católico, de que cuando usted se enfrenta a un enemigo, las fuerzas tienen que ser más o menos comparables. Es decir, si yo agarro a un niño de 5 años y le pego, hay una guerra justa. ¿Por qué? Porque yo tengo 60 años y un chiquito de 5 años no puede defenderse, ¿verdad? O que un muchacho fuerte, digamos normal, ojalá deportista, le pegue a un señor de 80 años, ¿verdad? Eso es injusto, no hay comparación. Entonces se crea lo que es, digamos, los teóricos católicos plantean lo que se llama la guerra justa. Y la guerra justa es un mecanismo para legitimar la presencia española en América. Porque lo que decían algunos era que los españoles tenían tanto poder militar, tanta superioridad militar, que fácilmente dominaban a los indígenas. Entonces que había que buscar un mecanismo que, digamos, que pusiera a los indígenas en un mismo nivel que los españoles. O sea, digamos, aplanar la cancha, nivelar la cancha. Entonces se llamó esto la guerra justa. ¿Qué era la guerra justa? La guerra justa es un mecanismo que permite que los indígenas tengan una salida a la dominación española. ¿Y qué era esta supuesta salida? Bueno, que se crea un documento que se llama el requerimiento. El requerimiento es un documento que lo escribe el Papa y más o menos, palabra más, palabra menos, lo que dice es que somos españoles, hemos sido autorizados por el Papa a dominar esas tierras, que tenemos poder para hacerlo y que damos 24 horas a los que nos estamos dirigiendo, a los indígenas, para que se rindan. Que si se rinden van a ser tratados con toda consideración, no se les va a hacer la guerra, no se les va a atacar, se les va a tratar como ciudadanos y se les va, digamos, a tratar bien. En síntesis, ese es el requerimiento. Pero eso nunca funcionó.
porque es muy bonito escribirlo en una silla en el Vaticano, y otra cosa es aplicarla en América. ¿Qué pasó? Que ese documento, que era obligación para los españoles leerlo, para nivelar la cancha, para no matar a los indígenas, para no destruirlos, para no hacerles pasar tantos males, de ahí era leído desde un barco. Llegaban a la costa, estaban a 1 kilómetro de la playa, ahí veían a los indígenas, le leían ese documento. Y lo peor, se lo leían en latín, ni siquiera en español. Bueno, hay veces en español. Pero ya fuera en inglés, fuera en latín, fuera en español y fuera en chino, primero no oían la lectura del documento. Y aunque la oyeran, no la entendieron. ¿Por qué? Porque los indígenas no hablaban español y menos latín. Entonces, el documento decía que tenían 24 horas para rendirse, digamos, para aceptar las condiciones, y que si no lo hacían, ellos iban a entrar con furia a dominar a ese pueblo. Y claro, le leían el documento, esperaban 24 horas, los indígenas no daban respuesta porque ni sabían que estaban hablando con ellos, y entonces los españoles entraban con furia a atacar a los indígenas. Eso se llama la guerra justa. Justa para ellos, pero no para los indígenas. Almeida. Les va a leer el requerimiento. ¿Y qué es el requerimiento? Mira, presta atención. De parte de Su Majestad, el emperador Carlos V, yo, Pedro de Valdivia, su criado, mensajero y capitán, os notifico que Dios, nuestro Señor, uno y eterno, creó el cielo y la tierra, y un hombre y una mujer de quien todos descendemos. De todas estas gentes, Dios, nuestro Señor, dio cargo a San Pedro. ¿Y qué se supone todo ese sermón? Básicamente les están diciendo, o se someten por las buenas o los sometemos por las malas. El clásico por la razón o la fuerza. Si reconocéis a la Iglesia por señora y superiora del universo mundo, y al sumo pontífice, y a su majestad en su lugar, como superior y señor, y rey de las islas y tierra firme, haréis bien, y recibiréis amor y caridad. Si no lo hiciereis, yo entraré poderosamente contra vosotros. Y dime una cosa, Manuel, ¿realmente cree que entiende? Para los conquistadores españoles la lectura del requerimiento es una formalidad legal. Con ella pretenden asignarle algo de legitimidad al sometimiento de los indígenas. Lo leen desde la cubierta de un barco o desde la cima de un cerro. A veces lo leen en latín o en castellano. En chino mandarín, da lo mismo. Y os tomaré vuestros bienes. Y os haré todos los males y daños que pudiera. De ahora en adelante, cualquiera que no se someta o se rehúsa a trabajar para los españoles será considerado indio en guerra. Entonces, jóvenes, vamos a hacer un resumen rápido. El choque de culturas fue un choque violento, fue un choque de mucho dolor para los indígenas, fue una transculturación, se le quitó la cultura a los indios latinoamericanos, se les impuso una cultura española. La conquista fue una guerra y hay ganadores y hay perdedores. Los indígenas fueron los perdedores, los españoles fueron los ganadores. Los españoles cometieron una gran cantidad de injusticias, asesinatos, torturas, violaciones. Fueron realmente muy vengativos contra los indígenas. Los indígenas generalmente llegaban por las buenas, ofrecían comida, ofrecían amistad a los españoles, pero los españoles eso como que no les importaba. Y se crea, una vez que para digamos, aplanar un poco la gran diferencia, se crea la guerra justa, que es que le ofrecen a los españoles, a los indígenas, la posibilidad de rendirse, pero ellos no la entienden, no saben de qué están hablando. Y bueno, una vez que ya arrasan con la resistencia, o la poca resistencia que tenían, implementan la encomienda. Y la encomienda dura durante toda la colonia. Y la encomienda es básicamente que se encomiendan indios a los españoles. ¿Para qué? Para que los españoles los cristianice, les haga ingresar a Cristo en su corazón. A cambio, el español recibe el impuesto que el indígena tenía que pagarle al rey, pero que no lo puede cobrar porque el rey está en España,
Y ese impuesto tenía 3 formas de ser cobrado. Uno era en especies, en granos, en gallinas, en chanchos, en vacas, en lo que sea. La otra es en efectivo, en metálico, en dinero, que ese casi no se dio porque en América no había metálico. Y el tercero, que era con fuerza de trabajo. O sea, los indígenas tenían que ir cierta cantidad de horas o de días al mes a trabajar gratis a la hacienda del español. A cambio de eso, los indígenas van a ser sometidos a vivir en un pueblo de indios, van a tener que hablar en español, vivir como españoles, vestirse como españoles, dejar de adorar sus dioses, creer en Cristo, ir a misa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el choque cultural que se dio, donde lo más importante, recalcamos, fue que se aculturizó todo el pueblo de América Latina. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Que la pasen bien. Por favor, avancen en el trabajo de investigación. Por favor, avancen en la lectura de La Brevísima. Apenas podamos, volvamos a las clases ya por Teams. Un abrazo, que la pasen bien.